De inmediato, queridos invitados, les exhortamos a compartir su experiencia de la tarde mediante el hashtag Conflicto Comercial. Y por esta vía continuaremos la conversación de esta actividad. Sin más que agregar, recibamos al vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, señor William Malamud, quien nos tiene unas breves palabras. Escuchemos. Gracias. Bueno, distinguidos miembros de la mesa principal, estimados miembros del gobierno y cuerpo diplomático, miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Como hemos dicho antes, hay cambios profundos llevándose a cabo en el orden geopolítico y geoeconómico. Y es en el interés de nuestra membresía y el país entender lo que está sucediendo. El mes pasado tuvimos como orador invitado al doctor David Lewis, quien habló de la política comercial de la administración de Trump, cómo es diferente que la política comercial de las administraciones previas y cómo este puede impactar a la República Dominicana y la región. Fue una presentación magistral, coherente y rico en contenido y está disponible en nuestra página web amchem.org.do. Hoy vamos a analizar otro factor que está impulsando cambios en el orden geopolítico, la rivalidad entre los Estados Unidos y China. Como vamos a ver, eso es una rivalidad multidimensional que tiene un momentum creciendo y que también vamos a ver la importancia del Caribe para la estrategia geopolítica de los Estados Unidos. Y como prueba de la importancia de la región para los Estados Unidos, la Casa Blanca anunció ayer que los líderes de las Bahamas, Jamaica, Santa Lucía, Haití y República Dominicana van a reunir este viernes en Mar-a-Lago para, y cito, reafirmar nuestra fuerte amistad y compromiso a estos países y señalar la importancia del Caribe al hemisferio. La agenda de la reunión, y otra vez cito, fortalecer cooperación en seguridad, cómo podemos trabajar juntos para enfrentar prácticas económicas depredadoras de China, oportunidades para inversión en energía y agradecer a los líderes por apoyar paz y democracia en Venezuela. Cierre cito. Para poner todo eso en contexto, somos sumamente afortunados de tener con nosotros el distinguido doctor Roberto Álvarez, ex embajador de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos, OEA, como nuestro orador y huésped de honor. Y nuestro programa en el día de hoy es primera presentación de la mesa principal, seguido inmediatamente por el almuerzo, y después del almuerzo, nuestro vicepresidente Ramón Ortega va a presentar más formalmente a nuestro orador. Y después de su presentación, el doctor Álvarez ha cedido a responder a unas preguntas. En las mesas hay formularios para hacer las preguntas. Por favor, escribir en una manera legible. Y también hay formularios para evaluar el programa en el día de hoy. Ahora, sin más preámbulo, a mi mano izquierda, Eduardo Cruz, miembro de nuestro consejo y presidente de Humanos Seguros. Alejandro Peña de Filló, miembro de nuestro consejo y CEO de Grupo Peña de Filló. Gustavo Tavares, miembro pasado presidente de nuestra Cámara y presidente de Marítima Dominicana. Edwin de los Santos, secretario de nuestro consejo y presidente de AES. Robert Copley, Deputy Chief of Mission de la Embajada de los Estados Unidos. Ramón Ortega, nuestro vicepresidente del Consejo y socio líder de impuestos y legal de PricewaterhouseCoopers. Roberto Álvarez, nuestro orador y huésped de honor. El honorable Nelson Toca Simó, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. Fernando Villanueva, miembro de nuestro consejo y presidente del Grupo Viamar.
Francesca Renieri, miembro de nuestro consejo y vicepresidente administrativa del Grupo Punta Cana, Carlos José Martí, miembro de nuestro consejo y presidente de Grupo Martí, y Ricardo Pérez, nuestro tesorero y vicepresidente de operaciones Haynes Caribe. Muchísimas gracias y buen provecho. La República Dominicana se encuentra en una etapa importante para el progreso de todos. Las buenas prácticas de diálogo entre sectores se están convirtiendo en la piedra angular para que la sociedad se beneficie de propuestas innovadoras que posicionen al país en los rankings internacionales más importantes para la medición del desarrollo. Queremos resaltar la importancia de las alianzas público-privada como uno de los factores estratégicos para alcanzar este desarrollo, toda vez que las mismas representan la voluntad de agentes públicos y privados de invertir de manera conjunta en pro del interés social. Hoy día se encuentra depositada en el Senado de la República la ley que busca regular las alianzas públicos-privadas y que es producto del consenso entre ambos sectores. Es fundamental que se continúe trabajando de la mano en la elaboración del marco normativo que permita utilizar de manera eficiente los recursos del mercado para la ejecución de grandes proyectos, permitiendo así que a través de la provisión de infraestructuras, servicio de calidad, el Estado pueda cumplir con su función esencial sin impactar de forma negativa el presupuesto. La formación y el desarrollo de las alianzas requieren de una regulación consistente y previsible que permite establecer procesos y lineamientos claros sobre la transferencia de bienes, distribución de riesgos, remuneración, entre otros. Las medidas que adoptemos como país a partir del diálogo intersectorial son determinantes para el crecimiento económico y la mejora del clima de inversión tanto nacional como extranjera. Y en tono con el tema de hoy quisiéramos señalar que el surgimiento de la República Popular China como potencia económica mundial, la manera en que éste ejerce su fuerza y a su vez la respuesta de los Estados Unidos traerá consecuencias que irán más allá de la relación bilateral chino-estadounidense. La manera en que está sucediendo la dinámica en el hemisferio occidental tiene un impacto importante para todos los países de la región, tanto en geopolítica como en su economía. Anteriormente hemos afirmado que si República Dominicana juega sus cartas de manera correcta, existen numerosas oportunidades de inversión o subcontratación de manufactura de exportación a los Estados Unidos, mejor conocido como nearshoring. Al mismo tiempo, es importante entender la dinámica geopolítica subyacente a los fines de aprovechar las oportunidades emergentes, mientras evitamos envolvernos en una rivalidad entre potencias. Esto es lo que nos lleva al tema de nuestro encuentro de hoy, que tratará sobre el conflicto entre Estados Unidos y China y su impacto para República Dominicana y la región. Me complace, y luego de haber conversado solo unos 10 minutos con él, lo reitero, sobremanera presentarles a nuestro orador en este almuerzo, que con una vasta experiencia en diplomacia y relaciones internacionales, además de ser exitoso hombre de negocio, nos ayudará a entender mejor algunos puntos sobre el tema que nos reúne. El doctor Roberto Álvarez sirvió en el Servicio de Exterior de República Dominicana desde el 1966 hasta el 1970. A partir de este año se desempeñó como abogado de la Secretaría General de Organización de los Estados Americanos, primero como subdirector de protocolo y luego en el Departamento de Asuntos Jurídicos. Señor Álvarez tiene un amplio perfil que va a estar disponible para ustedes, pero él y yo hemos acordado que le dé la mayor cantidad de tiempo. Y sin más, le pido un fuerte aplauso para nuestro orador.
Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Ramón Ortega, William Malamud y a toda la directiva de AmCham por la gentil invitación. El ministro Toca, gracias por su presencia. Hay muchas caras conocidas, muchos amigos y amigas acá presentes. Gracias por estar aquí hoy en la tarde. Gracias a todos. Es conocido por todos. Bueno, permítame hacer una aclaratoria. Dado el hecho de que el día de ayer fui designado por el precandidato a la nominación del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, como su coordinador de política internacional, debo aclarar que estoy hablando hoy a título personal. Y gracias, Luis. Es obvio que el orden internacional está cambiando y está cambiando el orden internacional establecido desde la Segunda Guerra Mundial. Está cambiando sin que sepamos qué modelo lo va a sustituir, ni siquiera sabemos el camino a seguir. Las estructuras existentes son sólidas, pero se están deteriorando rápidamente, pues no están diseñadas para resolver los conflictos actuales. Es en esta coyuntura que se enmarca el conflicto entre Estados Unidos y la República Popular China. El enfrentamiento tiene una manifestación que ha acaparado el grueso de la atención: el déficit comercial de Estados Unidos en su intercambio con China, pero esta realidad no refleja los problemas principales, como veremos más adelante. Para entender debidamente el conflicto y su impacto sobre nuestro país y la región, sirve tener una idea de la estructura actual de ese orden internacional, y para ello hay que dar una mirada panorámica breve a las 5 fases de la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Las resumo. Primero fue el dominio de todo el territorio continental contiguo, en particular la gran cuenca del Mississippi, sobre la cual hablaré de nuevo por su importancia para la situación actual. La segunda fase fue el control del continente americano. La tercera, el control de los accesos marítimos a Estados Unidos, es decir, el Atlántico, el Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe. La cuarta fase fue el dominio de todos los océanos del mundo. Y la quinta, evitar el surgimiento de rivales o competidores que amenazaran el orden internacional establecido. En esta gráfica podemos apreciar cómo se desarrolló la primera fase del dominio del territorio continental contiguo hasta la adopción del tratado que puso fin a la guerra con México en 1848 y en la cual México perdió el 42% de su territorio. Por cierto, conviene decir lo siguiente, aún en esta etapa después de haber comenzado. Para entender la charla y para posicionarnos debidamente, hay que dejar las ideologías afuera de este salón. En la siguiente lámina vamos a ver la importancia del Mississippi para el desarrollo inicial de Estados Unidos. Fíjense que es un río amplísimo, navegable, con muchísimos afluentes, navegables también. Este río se encuentra en la cuenca con mayor extensión de tierras fértiles del mundo, 139.000 millones de hectáreas. Esto permitió la acumulación de capital original y la riqueza de Estados Unidos. Noten en esta siguiente gráfica dónde queda ubicada la segunda extensión de tierras arables, en Eurasia, en las denominadas estepas rusas, con 106 millones de hectáreas. Fíjense además en la ubicación de Cuba, el Caribe y Centroamérica en relación al Golfo de México. Volveré sobre la importancia de las estepas y la cercanía de nuestra región a Estados Unidos y en particular al Golfo. Volviendo a la segunda parte de la estrategia de Estados Unidos,
que se inició con la declaración de la doctrina de Monroe en 1823, pasó por la guerra hispano-cubano-americana, la proclamación del corolario Roosevelt, la construcción y apertura del Canal de Panamá, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. La tercera fase cubrió la compra de Alaska en 1867, la anexión de Hawái, la adquisición de todas las bases navales británicas en el Caribe y la inmediata ocupación de las Azores e Islandia al terminar la Segunda Guerra Mundial. La cuarta etapa va desde la conclusión de la guerra hasta el día de hoy. Estados Unidos estableció el dólar como la divisa mundial en Bretton Woods y se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Poco después se fundó las Naciones Unidas. Con el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos estableció el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, precursor de la OMC, alianzas militares como la OTAN, el Tratado de Seguridad con Japón y posicionó estratégicamente sus flotas navales para proteger todos los estrechos marítimos y permitir el libre flujo del comercio internacional. La importancia estratégica de los estrechos marítimos resalta en la siguiente gráfica. Como podemos ver, solo a título de ejemplo, por el estrecho de Hormuz pasan diariamente 19 millones de barriles de petróleo. Por el estrecho de Malaca son 15 o 16 millones diarios. Por el estrecho de Bab el-Mandeb, donde está Djibouti, el Golfo de Adén, para entrar al Mar Rojo y al Canal de Suez, pasan casi 5 millones de barriles de petróleo diarios. Y recuerden la importancia de este paso, porque lo voy a mencionar en un momento. Después del colapso de la Unión Soviética, la política de seguridad internacional de Estados Unidos se ha centrado en evitar el surgimiento de rivales, como dijera, que pudieran amenazar la primacía de Estados Unidos o el orden internacional. Estados Unidos proyecta su poderío militar primordialmente a través de grupos de ataque navales que tienen en su centro a un portaavión, de los cuales Estados Unidos tiene 19, más que todo el mundo en su conjunto. Es en este momento que debemos introducir el tema de China. En 1949 triunfa la Revolución China liderada por Mao Zedong. Chiang Kai-shek se repliega con sus fuerzas a la isla de Taiwán. Sin embargo, desde 1945, la República China, Chiang Kai-shek, ocupaba el asiento de China en el Consejo de Seguridad y así continuó haciéndolo hasta el 1971, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas expulsó a Taiwán y reconoció a la República Popular China como el único gobierno legítimo. Por cierto, título anecdótico, República Dominicana votó en contra de esa resolución. En 1979, Estados Unidos finalmente establece relaciones diplomáticas con China y adopta la ley Taiwan Relations Act, mediante la cual mantiene relaciones comerciales, culturales y le vende armamentos de defensa. En 2001, finalmente, China ingresa a la Organización Mundial de Comercio. En la próxima gráfica podemos ver cuál fue el impacto para Estados Unidos del ingreso de China. La barra del centro es el año 2001 en que China entra a la OMC y ahí pueden ver cómo se separa a partir de ese momento el déficit comercial de Estados Unidos, que es la curva roja, las importaciones la amarilla y las exportaciones de Estados Unidos la línea azul. Ahora, ¿cuál es el estado de situación actual de China en cuanto a sus importaciones? En cuanto al petróleo, su consumo nacional en 2017 fue 12.800.000 barriles diarios.
Su producción nacional en ese año, 3.846.000. Sus importaciones, 8.954.000 barriles diarios. Además del petróleo, el grueso de las importaciones chinas de materias primas viene primordialmente a través de las rutas marítimas que pasan por los puntos forzados controlados por la Marina de Estados Unidos. Para romper con esa dependencia, China comenzó a fortalecer sus fuerzas navales, construyendo buques de guerra de primera clase, hace unos 10 años, 15 años atrás, e incluyendo 2 portaaviones, el Liaoning, lanzado en 2012, y el Dalian en 2017. Declaró como parte de su territorio marítimo prácticamente todo el mar meridional de China, basándose en un reclamo histórico, denominado la línea de 9 trazos. Este reclamo chino se superpone a la zona económica exclusiva de 200 millas perteneciente a los países de la región, de acuerdo a la Convención sobre Derecho del Mar de las Naciones Unidas. Como podemos ver en este gráfico, la línea roja es el reclamo chino, las azules son la zona económica exclusiva de cada país, Malasia, Brunei, Vietnam, etc. Ante este reclamo, Filipinas invocó una cláusula de arbitraje para la resolución de disputas bajo la Convención sobre Derecho del Mar. En 2016, la Corte adoptó por unanimidad su decisión, rechazando el reclamo chino, argumentando que cuando se aprobó la Convención, se extinguieron todos los derechos históricos. China no asistió a ninguna sesión de la Corte y desconoció la validez del laudo arbitral. A partir de 2014, China inició la transformación en islas de varios arrecifes e islotes en las Islas Spratly, algunos con pistas de aterrizaje y puertos profundos. En esta lámina pueden volver a la anterior un segundo. Pueden ver lo que era inicialmente en la gráfica de la izquierda, en la foto de la izquierda, lo que era un pequeñísimo arenal, básicamente, como poco a poco lo fueron transformando hasta llegar a ser, pueden pasar a la siguiente lámina, hasta llegar a tener una pista de aterrizaje, un puerto profundo. Estados Unidos históricamente ha reclamado el derecho a la libre navegación por estas aguas y China ha venido rechazando de manera cada vez más asertiva como una violación de su espacio marítimo. El pasado 30 de septiembre, después de advertir que violaba territorio chino, un destructor de su marina realizó una maniobra a escasa distancia de uno de la Marina de Estados Unidos. Este tipo de incidente ha venido ocurriendo con mayor frecuencia en los últimos años. China también comenzó a establecer hace tiempo acuerdos a través del Océano Índico para permitir a los buques de su marina utilizar una red de puertos, creando lo que se denomina como el collar de perlas de puertos chinos, es decir, enclaves estratégicos chinos cuyos barcos reciben prioridad en el manejo de las mercancías. Al principio hablé de las estepas rusas, la segunda concentración mundial de tierras fértiles. Precisamente, a través de la vieja ruta de Marco Polo, en 2013, China lanzó la iniciativa Franja y Ruta de la Seda. China se concentró originalmente en esa área y en África. Solo ahora es cuando comienza a llegar ese proyecto a nuestra región. China ha financiado unos 35 puertos alrededor del mundo en la última década. Uno de ellos en Hambantota, Sri Lanka, quedó en manos chinas por 99 años después de incumplimiento de pago. Este caso se señala como emblemático de los peligros que encierra la trampa de activos por deuda que pueden ocurrir si no se estructuran debidamente los términos de referencia de los proyectos. En agosto de 2017, China inauguró su primera base naval en el exterior, en la estratégicamente ubicada República de Djibouti,
Recuerden que anteriormente le mencioné justo en el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasan 5 millones de barriles de petróleo diarios. Si tuviera que escoger un momento en el cual se disparan todas las alarmas en Washington y se comienza a cristalizar el conflicto con China, ese momento ocurrió en mayo de 2015, cuando China lanzó su estrategia Made in China 2025. Hasta ese momento seguía prevaleciendo la idea de que, tarde o temprano, no solo la economía china convergería con la del resto del mundo, sino también su sistema político. Esa estrategia, Made in China, busca transformar China en una poderosa potencia tecnológica, impulsar la reestructuración y el desarrollo del sector industrial para alcanzar una mayor calidad y eficiencia de la producción, desarrollar la estrategia en 3 fases: reducir las diferencias con otros países para el 2025, fortalecer la posición para el 2035 y liderar en innovación para el 2045. Aplicar políticas favorables a la reestructuración de la industria tradicional manufacturera, con especial énfasis en innovación, propiedad intelectual y desarrollo sostenible. Y superar a grandes potencias tecnológicas como Alemania, Japón o Estados Unidos para el 2049, el centenario del triunfo de la Revolución China. Ese documento, por cierto, quiero reconocer, fue elaborado, es muy bueno. Eso es un muy brevísimo resumen del documento preparado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín en octubre del 2016. Ese plan también estableció los siguientes 10 sectores prioritarios para lograr los objetivos que ustedes podrán buscar. No tengo tiempo para leerlos ahora. En una detallada investigación llevada a cabo por Bloomberg Business Week, publicada el pasado octubre, la revista denunció que una infiltración llevada a cabo por agentes chinos había alcanzado a casi 30 compañías de Estados Unidos, incluyendo a Amazon y Apple, comprometiendo la cadena de suministro tecnológica de Estados Unidos. De acuerdo al artículo, Amazon consideraba adquirir la compañía Elemental Technologies de Oregon, y para la diligencia debida en materia de seguridad contrató una compañía para evaluar los servidores de Elemental. Los examinadores encontraron anidados en las placas bases, en los motherboards, un microchip minúsculo, más pequeño que un grano de arroz, que no formaba parte del diseño original. Amazon informó inmediatamente a las autoridades, causando gran alarma, ya que los servidores de Elemental habían sido ensamblados por Supermicro Computer, una compañía con base en San José, California, y sus servidores se encontraban, entre otros lugares, en los centros de datos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en las operaciones de los drones de la CIA y a bordo de las redes de los barcos de guerra de la Marina de Estados Unidos. Supermicro, la compañía que ensambló los servidores para Elemental, es uno de los principales suplidores del mundo de las placas de base, los motherboards de los servidores. La investigación, que continúa hasta el día de hoy, determinó que los chips permitían al atacante crear una entrada secreta en cualquier red que incluyera los servidores alterados, y que estos habían sido insertados en empresas operadas por subcontratistas en China. El ataque a Supermicro es definido como el ataque más significativo a la cadena de suministro en contra de compañías de Estados Unidos. En junio de 2017, China adoptó una ley sobre inteligencia que ha sido considerada por Estados Unidos tan amplia que potencialmente le otorgaría el poder al gobierno chino de obligar a las empresas de telecomunicaciones a abrir una puerta trasera para obtener la información que desee. Estados Unidos ha iniciado una campaña con los gobiernos aliados y el sector privado, solicitando que sopesen el peligro que constituyen Huawei y otras empresas de tecnología de la información china. El presidente de Huawei, Wu Ping, recientemente rechazó la acusación y acusó al gobierno de Estados Unidos de utilizar el sofisticado sistema de vigilancia PRISM. El meollo del asunto
gira en relación a quién dominará la red 5G que apenas se comienza a desplegar. No es solo los 12.000 billones, trillones en inglés, 12.000 millones de dólares que se calcula producirá la red para el 2035, sino primordialmente porque quien controle la red dominará la velocidad de la transmisión y la latencia, es decir, el tiempo de respuesta, 1 milisegundo. Esto permitirá predominar en la inteligencia artificial, los coches sin conductores, la fábrica, los aviones, el espacio, el poderío militar, es decir, determinar básicamente el curso del futuro. Estados Unidos y China se encuentran enfrascados en una lucha feroz por el control de la red 5G. Por eso, Meng Wanzhou, la CFO de Huawei, fue detenida en Canadá a solicitud de las autoridades de Estados Unidos, quienes han solicitado su extradición para ser juzgada por violación a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, por lavado de activos y conspiración para estafar a Estados Unidos. La audiencia para extradición se inició a principios de este mes en Vancouver, Canadá. Meng es hija del fundador de la compañía Ren Zhengfei, exministro del Ejército Popular de Liberación. Originalmente se consideraba que el Internet sería uno de los vehículos para la democratización del sistema político chino. Pasen la lámina, por favor. Las autoridades, sin embargo, no solo lograron establecer estructuras para controlar la información que fluye a través del Internet, sino que además crearon redes propias, excluyendo totalmente a las compañías extranjeras que no estaban dispuestas a aceptar las normas de censura chinas. A Estados Unidos le tomó tiempo articular una respuesta firme a las denuncias que desde principios de esta década iban en aumento sobre el comportamiento chino en relación a los subsidios a las industrias de exportación, a la política de forzar a las inversiones directas a abrir sus socios locales, sus tecnologías a la opacidad de las normas nacionales, a la dificultad en lograr que los tribunales las hicieran cumplir y a la evolución de la política militar, naval y geopolítica china. Disculpen, están atrasados ahora sí. Ese era. Como señalara con el plan Made in China 2025, China reveló su estrategia de escalar en la cadena de valor para poder competir con y superar a los países desarrollados en robótica, inteligencia artificial, biotecnología, computación cuántica, telecomunicaciones, etc. Este camino resulta comprensible para un país que, como China, se encuentra en la llamada trampa de los países de ingresos medios, que dependen de exportaciones de menor valor y que han agotado sus fuentes de crecimiento. El descenso del crecimiento de la economía china en los últimos años apunta en esa dirección. Este momento representa uno de gran vulnerabilidad para la economía china. Finalizando su primer año en el poder, el presidente Trump emitió en diciembre su primera estrategia de seguridad nacional, en la cual designó a China y Rusia como potencias revisionistas, es decir, estados que buscan cambiar el status quo del orden internacional a su favor y que, en ese sentido, Estados Unidos, cito, preservaría la paz a través de la fuerza. Otorgó prioridad a la colaboración de Estados Unidos con los socios que se alinean con sus intereses. Estableció que China busca atraer a los países de las Américas hacia su órbita a través de inversiones y préstamos estatales y declaró que los estados democráticos del hemisferio tienen un interés compartido en enfrentar estas amenazas a su soberanía. Y señaló como acciones prioritarias para Estados Unidos en el área política, aislar a los gobiernos que rehúsan actuar como socios responsables en avanzar la paz y la prosperidad en el hemisferio. En el área económica, modernizar los acuerdos comerciales
y profundizar los vínculos económicos con la región y asegurar que el comercio sea justo y recíproco. En enero de 2018, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adoptó su estrategia de defensa nacional, reflejando un cambio fundamental. En esta estrategia, el Pentágono reiteró la designación de China y Rusia como estados revisionistas y declaró que, cito, la competencia interestatal, no el terrorismo, es ahora la preocupación principal para la seguridad nacional de Estados Unidos. Fin de la cita. A raíz de la adopción de la estrategia, la Casa Blanca inició la imposición de una serie de aranceles que desataron la guerra comercial y posteriormente las negociaciones cuyo desenlace está por decidirse en las próximas semanas. Es en este contexto que República Dominicana establece relaciones diplomáticas con China y rompe con Taiwán y lleva al presidente Medina a Beijing, donde es recibido por el presidente Xi Jinping. Estados Unidos dejó saber por varias fuentes que consideraba desacertada la manera y el momento en que se había llevado a cabo el establecimiento de dichas relaciones, incluyendo el llamado a Washington de la embajadora Bernstein, justo el día después de haber presentado credenciales. Vamos a repasar ahora algunos aspectos claves de la geopolítica de nuestra región. Vuelvo sobre esta gráfica para resaltar algunos aspectos estratégicos en relación a nuestra ubicación. En esta podemos ver la ubicación de todas las refinerías de petróleo en Estados Unidos. Fíjense la alta concentración de refinerías en el Golfo de México. En la siguiente se encuentran los gasoductos en rojo, los oleoductos en verde y los ductos para gasolina, propano y etileno en azul. De nuevo, observen cómo el grueso de estos confluyen en el Golfo. Finalmente, aquí podemos ver los pozos de petróleo y de gas natural en verde, con una extraordinaria concentración, de nuevo, en el Golfo. Entre los principales 20 puertos en Latinoamérica y el Caribe, encontramos a Caucedo en número 11, aunque creo yo que el amigo Samuel Conde cree que la metodología para eso ha sido equivocada y que realmente están en otro número más alto. Dando una mirada fugaz a China en la región, en este cuadro podemos ver los principales países en los cuales se concentraron las inversiones chinas entre 2001 y 2016. Brasil en primer lugar con 55.000 millones de dólares, Perú con 12.400, Argentina con 10.600, Cuba con 5.800 y Jamaica con casi 5.000 millones. Todos estos países, por cierto, establecieron relaciones diplomáticas con China hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, Cuba fue el primero en 1960, pero Jamaica también en los 70s. En cuanto al comercio, podemos ver que entre el 2013 y el 2017, el intercambio comercial para América Latina y el Caribe en su conjunto con China fue negativo, fluctuando de un déficit de 71.400 millones de dólares en 2013 a 74.254 millones en 2017. El grueso del déficit perteneció a México. Solo 3 países latinoamericanos mostraron una balanza positiva: Brasil, Chile y Perú. El intercambio comercial entre República Dominicana y China ha mostrado un patrón similar al del resto de Latinoamérica. Desde 2012 a 2017 hemos tenido un déficit en el intercambio. En 2012 logramos nuestras mayores exportaciones a China con un total de 409 millones de dólares. Desde entonces las exportaciones han decrecido, llegando a 167 millones en 2017. Por cierto, en Santiago me preguntaron, ¿y qué fue lo que exportamos? 409 millones en 2012. Y la verdad es que no encontraba la respuesta en los documentos. Comencé a preguntar a los expertos y uno de ellos me dijo,
¿Tú te recuerdas hace como 7, 8 años atrás, cuando comenzaron a desaparecerse todos los metales, los cables de los puentes, las tapas del alcantarillado, etcétera, etcétera? El intercambio comercial entre República Dominicana y China ha mostrado un patrón similar al del resto de Latinoamérica. Perdón, ese lo acabo de leer. En cuanto al turismo, buscando, encontré los siguientes datos. El primero, en Cuba, un estimado mío, que el año 2017 recibieron aproximadamente 35.000 turistas chinos. México, en 2016, recibió unos 74.000. Brasil, en 2014, recibió aproximadamente 60.000 turistas chinos. Y así el resto de los países van en escala descendente. Esto, a término comparativo, en su momento, en 2004, cuando México firmó el Estado de Destino Aprobado, 2004, México consideraba que podían recibir hasta 5 millones de turistas chinos. Finalmente, vale la pena reseñar y contrastar brevemente el estado de las economías de Estados Unidos y China en este momento. De acuerdo al Fondo Monetario, en 2018 el PIB de Estados Unidos fue de 20.400 millones de millones, billones en español, trillones en inglés, y el de China 14 millones de millones. El PIB per cápita de Estados Unidos en 2017 fue de $59.792 y el de China 7.329. El crecimiento de la economía de Estados Unidos en 2018 fue 2,9% y en China 6,6%, el nivel más bajo desde 1990. Conclusiones. El conflicto entre Estados Unidos y China es estructural y no se resolverá mediante un acuerdo comercial. La República Popular China continuará seduciendo a los 17 países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, entre otros, entre los cuales se encuentran de nuestra región Honduras, Guatemala, Nicaragua y nuestro vecino Haití. Esta situación generará nuevos conflictos entre las dos potencias. Dicen que la geografía es destino. Tenemos, en mi opinión, la bendición de estar ubicados en un sitio preferencial, con un pie en el Atlántico y el otro anclado en el Caribe, a relativa poca distancia de Estados Unidos. Con 2 millones de dominicanos o de origen dominicano en Estados Unidos en 2018, país desde el cual enviaron el 78,5% de las remesas, unos 5.100 millones de dólares, de donde llegaron por lo menos el 40% de los turistas, unos 2.237.519 personas, de donde provino el 21% del stock total de la inversión extranjera directa entre 2010 y septiembre de 2018, unos 4.466 millones de dólares, y el mercado al cual exportamos 5.309 millones de dólares, un 49% de todos nuestros bienes. No cabe ningún margen de duda, en mi criterio, de que Estados Unidos es y lo continuará siendo por décadas nuestro principal socio estratégico, una realidad que deberíamos reconocer. Al estar insertos en la región norteamericana, nuestra producción industrial se encuentra íntimamente vertebrada a la lógica de la de Estados Unidos, así como a su estrategia geopolítica, lo cual establece límites al radio de acción dominicano en relación a la República Popular China. Podemos desarrollar vínculos con China de manera provechosa para el país y tenemos pleno derecho. Para ello, sin embargo, es necesario quitarse la venda que no ha permitido a las autoridades hasta ahora sopesar debidamente la seriedad del conflicto entre Estados Unidos y China y digerir los claros mensajes que nos intiman a establecer claros límites a la relación con China, hoy prácticamente inexistentes.
Llegó la hora, amigos, amigas, por el bien de nuestro interés nacional, de despojarnos de ingenuidades. Recomendaciones. Primero, exigir al gobierno la más amplia publicidad y transparencia en relación a todos los acuerdos, memorandos de intención o de entendimiento firmados por el gobierno dominicano con cualquier gobierno o empresa extranjera. 2. Establecer una unidad de inteligencia sofisticada con el apoyo internacional necesario, con el objetivo de atraer inversiones de compañías que estén buscando países donde instalarse o reevaluando las ubicaciones de sus empresas, lo cual está ocurriendo ahora en todos lugares, pero sobre todo en Estados Unidos. Promoviendo y posicionando agresiva y estratégicamente las bondades de República Dominicana por el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y la cercanía a ese mercado. 3. Modernizar y fortalecer la Ley 1695 sobre inversión extranjera, estableciendo controles claros y estrictos para ciertos tipos de inversión extranjera, en particular las gubernamentales, las de capital mixto y las provenientes de países en los cuales no existe una economía de mercado, y abordando los riesgos actuales y futuros para la seguridad nacional del país. 4. Definir claramente las áreas prohibidas para la inversión extranjera, por ejemplo, empresas públicas o privadas relacionadas a la seguridad y defensa nacional, materiales tóxicos, etc. En puertos y aeropuertos, los términos de referencia deben ser cuidadosamente estudiados y establecidos. Ante las advertencias de Estados Unidos, el gobierno y el sector privado deberían ponderar con la debida diligencia la naturaleza de las inversiones extranjeras en zonas francas para exportación a Estados Unidos. 5. Crear un Consejo Nacional para las Inversiones Extranjeras que administre la nueva legislación sobre inversión extranjera y procese de manera efectiva y oportuna las solicitudes de inversión. 6. Constituir el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional establecido por el artículo 258 de la Constitución. Adoptar la Ley de Seguridad y Defensa Nacional de acuerdo a lo instituido en el Decreto 189-07, Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, y aprobar el reglamento para el funcionamiento de dicho Consejo. 7. Crear carreras especializadas en el Instituto de Formación Diplomática y Consular, la Escuela Diplomática de la Cancillería, sobre el gobierno y la política de Estados Unidos, Haití, la Unión Europea y la República Popular China. Señores, aquí en ninguna universidad dominicana tiene un centro de estudios para la realidad de Estados Unidos. No existe. En Cuba lo establecieron en 1980-81, en la Universidad de La Habana. Dictar cursos especializados sobre estos países y acuerdos de integración, así como de política exterior dominicana en relación a estos países, para miembros de los medios de comunicación. Es impracticable predecir cómo o cuándo se resolverá el actual conflicto entre Estados Unidos y China. Ambas potencias se consideran excepcionales por motivos diferentes y nunca han tenido que colaborar en la creación de un sistema en el cual ambas tengan iguales derechos. Debemos obrar por evitar a toda costa que los dos países que definen el siglo XXI caigan en la trampa de Tucídides. Un condominio internacional liderado por las dos potencias resulta harto complejo de imaginar, pero sería lo deseable por el bien de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, felicidades a nuestro orador Roberto Álvarez para una excelente exposición sobre el panorama en el hemisferio y esta rivalidad entre los Estados Unidos y China. Yo creo que ese es el gran tema de los próximos 100 años. Y me encantó todos estos mapas al principio. Yo recuerdo que hay un sitio de Napoleón cuando estaba
En la acta de vender Louisiana Purchase a los Estados Unidos, él comentó en el momento que con este acto estamos creando un país, un poder marítimo que va a vencer a los ingleses, porque en ese momento él vendió el Mississippi para recaudar fondos para la guerra en contra de los ingleses en el momento. Usted al fin señaló unas recomendaciones para asegurar que la República Dominicana no pone en riesgo su acceso y relación con los Estados Unidos. Dado que estas recomendaciones están en el interés nacional del mismo Estados Unidos, ¿qué puede o debe hacer los Estados Unidos para incentivar o facilitar que llevamos a cabo estas políticas? Pero, ¿qué debe hacer Estados Unidos? Sí, si hay algo que, dado esas recomendaciones de usted, al fin, ¿Qué debe hacer son Estados también, si hay una recomendación para su colega. Mira, estamos básicamente lo que define este siglo de ahora en adelante ya es la incertidumbre. Por lo tanto, ante esta situación lo que yo diría es mucha paciencia, mejor comunicación, mejor todavía transmisión de la información, la comunicación, porque este ha sido un tema que realmente ha tomado al mundo por sorpresa, sobre todo a Estados Unidos mismo. Es decir, tomó tiempo que las élites en Estados Unidos llegaran a un consenso en relación al problema, por toda una serie de motivos que ahora no vamos a hablar. Entonces, simplemente continuar con la excelente relación que hemos tenido con Estados Unidos hasta ahora y de nuevo continuar mejorando la comunicación. ¿Hay un país que usted considera que tiene una relación modelo con China, un país en la región que podría ser un modelo de cómo relacionar con China y los Estados Unidos, cómo posicionarse? ¿Un modelo favorable o negativo? Miren, señores, el país de la región que más se ha lanzado en la relación con China es Panamá. A ver, hablemos claro. En realidad hay dos Américas en relación a Estados Unidos. América 1 y América 2. América 1 son todos los países con cercanía a Estados Unidos, que tenemos tratados de libre comercio, que tenemos una diáspora importante en ese país, cuyo comercio primordialmente va hacia allá, recibimos remesas, turismo, etc. Esos son los países de América 1, que son de Centroamérica, México y el Caribe. Los países de América 2, América del Sur básicamente, están en otra posición geográfica muy diferente y la relación es diferente con Estados Unidos. Entonces, habrán algunos como Chile, por ejemplo, que tiene una relación, o Brasil, una relación bastante profunda, pero no nos sirven de modelo. Lo que yo diría es que deberíamos evitar los pasos que está siguiendo Panamá. No quiero entrar en términos comparativos con las decisiones que ellos han tomado, incluyendo la negociación de un tratado de libre comercio, lo cual para nosotros no haría ningún sentido. Entonces, en realidad, yo creo que nosotros podemos trazar nuestro propio camino con prudencia, con inteligencia y con voluntad política. Bien, una de las iniciativas más efectivo y más popular de este gobierno ha sido el sistema de 911, que fue parte de un paquete de ayuda de la República de Taiwán
al gobierno dominicano y también con ayuda de los Estados Unidos. Ahora hay rumores que están reemplazando o invirtiendo con nuevo equipo de precisamente estas empresas chinas como Huawei y otros. ¿Eso debe ser, debemos preocuparnos sobre esto o eso es algo que quiere opinar sobre eso? La respuesta es sí. Sí, por los motivos que dije en relación a la guerra que hay, que es una guerra, como digo, básicamente no solo comercial, sino por el futuro. Hoy en día la red 5G ha venido a simbolizar, cristaliza el meollo del conflicto en el día de hoy. Y por lo tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado. Yo he escuchado, no sé si será realidad o no, pero he escuchado que el gobierno ha estado considerando la posibilidad de contratar tecnología china de reconocimiento facial para el 911. Eso sería sumamente delicado, to put it mildly. Ese es un sistema que los chinos están hoy en día utilizando para algo que llaman un Social Credit Score, que es algo que por tiempo para la exposición no podía hablar, pero que están dando una nota de acuerdo al comportamiento de todas las personas. Están identificando a través de la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, los comportamientos de las personas, dónde compran, lo que compran, etcétera, dónde se mueven, etcétera. El temor sería que si no está bien pensado y con los controles debidos, de que eso pudiera tener algunas repercusiones, pudiera desbordar los usos normales, digamos, de esa tecnología. Bueno, hay más preguntas, pero no hay más tiempo. Entonces, quiero agradecer a nuestro orador invitado, Roberto Álvarez. Un aplauso, por favor. Y su presentación va a estar disponible a través de nuestra página web, amchem.org.do. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy buenas tardes.